Dentro de las preocupaciones de las madres cuando nuestros hijos inician la etapa escolar, aparece que comiencen a no tener éxito o que aparentemente no estén cumpliendo a cabalidad con las funciones que le pone la maestra. Pero, ¿sabías que pudieran estar apareciendo problemas en dificultad de aprendizaje o bien es zurdo o algún problema, déficit de atención? Hoy en Mamá SOS con Doris Gicherman revisaremos todo lo que tiene que ver con la posibilidad de que mi hijo fracase en el colegio. Hay una etapa muy divina con nuestros niños pequeños y es cuando entran al colegio, pero también pueden aparecer unas preocupaciones inherentes a esa inserción y definitivamente puede comenzar quizás la maestra a llamarnos la atención porque nuestro hijo pareciera estar fracasando en el colegio y ese fracaso extenderse a otras etapas de la educación. Hoy vamos a conversar con Doris Gicherman, psicopedagoga, especialista en métodos zurdos, en dificultad de aprendizaje, déficit de atención, con vasta experiencia en el tema. Doris, bienvenida a Mamá SOS. Gracias, María, por invitarme. Tú sabes que de verdad hay una inquietud grande en la madre porque obviamente cuando uno hace un plano de la vida o trata de hacer una proyección a corto plazo, generalmente te imaginas el ensueño, te imaginas a ese niño entrando al colegio sin ningún problema, rindiendo perfectamente, pero comienzan a aparecer qué tipo de síntomas que te dicen algo está pasando en mi hijo. ¿Qué tenemos que tener atención? ¿Pero quieres que lo tengamos por etapas? Yo prefiero la etapa preescolar, que de repente, digamos, es esa primera forma en donde la evaluación del niño comienza a ser como más específica, ¿no? Ok, bueno, hay que tomar en cuenta la parte emocional, primordialmente porque depende de cómo se sienta el niño, así va a funcionar en el colegio. Entonces, todo ese proceso de adaptabilidad es importante considerarlo para esa parte de sociabilización y, digamos, de atención a todo lo que le va a dar la maestra. Cuando supera esa parte o no la supera, es motivo, obviamente, de preocupación por parte de los maestros y de los padres. Pero lo que yo siempre digo en los programas es que no se lancen así en forma impulsiva de la primera reacción de llorar del niño, de llanto, de como de una reacción fóbica de salirse, porque está en proceso de adaptación. Que esperen que pasen unos meses a ver si esas reacciones, por decirlo así, se mantienen en el tiempo y que sea motivo de entonces empezar a hurgar a ver qué es lo que está pasando. Si es que la maestra no le llega al niño, si el niñito no quiere acercarse por X a la maestra, si es que la mamá genera una situación de mucha sobreprotección en la casa y le transmite ese miedo del desprendimiento, ¿no? O sea, que si hay una etapa inicial que dura unos meses que es de la actuación del niño y que tiene que ver con fortalecer su parte emocional, empezar a ser independiente. Por ese lado, debemos estar tranquilas, observar, pero no hacer ningún diagnóstico a priori, ¿no? Para darle chance. Sí. Es todo lo que se hace, digamos, demasiado repetitivo. Okay. Luego cuando están en el área preescolar, que para mí es la más importante, porque es donde ellos se deben aprestar. Aprestar significa preparar en todas las psicofunciones básicas para el aprendizaje, que son atención, memoria, análisis y síntesis auditivo-visual, comprensión, destreza motriz, destreza gruesa, hábitos, etcétera. Debe la maestra, como la madre, el padre o el tutor o la persona que sea extensión al colegio, porque obviamente con el auge estamos muy llenos de actividades los papás, y hay otras personas que se hacen cargo de las abuelas, que son importantísimas, verificar cómo está funcionando esas áreas en el aprendizaje y darle el suficiente entrenamiento para que se logre la madurez, para que luego cuando ellos se despidan de esa etapa de niño del preescolar y pasen al primer grado, que es como que si pasara después al primer año, como el que pasa al primer año también de la universidad, se convierte en transiciones donde la madurez juega un papel muy importante para el logro de los nuevos objetivos. Lo que pasa es que es difícil también porque me imagino que cuando establecen los parámetros de educación según el nivel, es difícil individualizar o poder prever cada caso particular y cada humano es particular. Claro, aquí lo toman muy en cuenta por la edad, o sea, debe pasar por la edad, pero resulta que el niño puede tener 7 años y según las estadísticas estar absolutamente preparado y resulta que es muy inmaduro. O es cuando aparecen dentro de esas patologías, por llamarlo, o dificultades severas que comprometen su aprendizaje, empiezan a aparecer con todo el 7 años en primer grado. Entonces es cuando la mamá no entiende por qué no aprende a leer, por qué no logra una escritura, por qué no expresa adecuadamente sus conocimientos en forma verbal, por qué no memoriza.
¿me entiendes? O sea Porque que debería inclusive, o sea, digamos que la imagen perfecta, Dori, sería que el sistema estuviese establecido de tal manera que se pudiera hacer una evaluación individual para cada niño y entonces ubicarlo, eso sería el gran sueño, ¿no? Y ubicarlo de qué manera, qué tipo de necesidades tiene, o todos vamos un poco como borreguitos, ¿no? A ese estoy llegando corral. casi a los 25 años de ejercicio profesional, la propia viejita. Muy bien llevados, por cierto. Pero en la época antes sí se hacía ese tipo de prácticas, o sea, iban departamentos a los colegios o realmente se chequeaba en forma grupal para ver en qué niveles estaban los niños, para entonces los que estaban maduros como tales, lo que recibían es una estimulación para el próximo grado, y los que digamos estaban rezagados o no estaban tan maduros, se les intensificaba la práctica y el ejercicio hasta que después se hace una selección de paso. Pero hoy en día es así como muy a la ligera el paso, y yo estoy sufriendo junto con los padres. Suena fuerte porque vienen y dicen, no, pero es que mi hijo tiene sopotoscientos problemas en primer grado, pero es que a mí me pasaron condicional o a mí me pasaron por la edad. Sí. Y resulta que entonces lo pasaron por la edad y diciembre está tocando la puerta, entonces dicen, bueno, tiene plazo hasta tal día de diciembre porque creo que lo vamos entonces a regresar a preescolar. Entonces yo digo, ¿por qué no se tomó la previsión y la prevención en el momento en que estaban ellos haciendo su apresto, a lo que yo me refiero? Sí. Yo creo que como madre uno debe ya para este minuto final ir al corte y luego regresar para seguir conversando este tema. Las madres debemos estar muy pendientes. Tú dices, obviamente el sistema escolar está allí para formar, para crear hábitos, para fortalecer lo que en el hogar se da, pero muchas veces ese ojo bien entrenado de la madre, la intuición te dice algo está sucediendo, y yo creo que hay que involucrarse con el colegio y estar muy pendiente. No siempre los docentes están capacitados, no siempre tienen la vocación o ese ojo crítico para ver qué está pasando con tu hijo en el colegio. Vamos a ir al corte comercial entonces, Dori, y al regreso seguiremos indagando sobre este tema, por qué mi hijo fracasa en el colegio y eventualmente en las demás etapas escolares. Ya venimos. Seguimos con más de Mamá SOS y este tema tan importante para las madres y para los padres. Hay que estar muy pendiente de los problemas que pudieran presentarse en las etapas de escolaridad de nuestros hijos. Con nosotros sigue Doris Gicherman, psicopedagoga clínica, especialista en métodos zurdos, dificultad de aprendizaje, déficit de atención. Muchos años trabajando con niños, observando, me imagino que también diagnósticos equivocados, tratamientos erróneos y una cantidad de cosas que de repente confunden tanto al padre, crean todo un caos alrededor y probablemente el pronóstico sea mucho mejor lo que estamos esperando. He escuchado mucho de la lateralidad, que tiende a presentar problemas de colegio en el niño, pero que no todo el mundo la sabe ubicar, no todo el mundo la sabe tratar. ¿Qué nos puedes decir sobre ella? Bueno, la lateralidad se define si es diestra o zurda. De allí también digamos, la preocupación de nosotros de haber escrito varios compañeros y yo el libro del manejo de niños zurdos, porque de ahí surgen de no tener el dominio claro y la madurez hacia esas lateralidades, los falsos diagnósticos que hoy en día no se utilizan, pero que están en los libros que datan de hace tiempo, lo que se llama la dislexia, la disgrafia y la discalculia. Que definamos las... Poquito, que hoy en día no se debieran usar porque aparte que son como sellos que maltratan, etiquetan a los niños, pero que significa, por ejemplo, la dislexia, por el mero hecho de decir dis, significa no leer, o sea, cero lectura. Y es raro ver de verdad absolutamente un niño que no lea, sino que tenga una dificultad específica en alguna de los canales de entrada, intermedio, que confunda letras, que la invierte, etc. La parte disgráfica o disgrafia es cuando hay esos trazados ilegibles, que no se entienden, que el muchachito mismo se enreda con lo que escribe y por lo tanto se le compromete la comprensión. Y la discalculia, que obviamente por esas mismas fallas hay inversiones en los números que comprometen el resultado y comprometen los resultados de la parte de cálculo, aparte de que la parte de comprensión del cálculo, porque no todos somos preparados, estamos preparados para la parte matemática, hacemos más énfasis en esas fallas, ¿no? Pero no quiero, siempre trato de hablarlo en los programas de que tratemos de no usar esos términos así como se usa y abusa del término del déficit de atención, porque el hecho de que un niño esté inatento, un adolescente esté inatento, no significa que es deficitario de atención de por sí, porque déficit de atención sí es un problema neurobiológico, donde hay un compromiso neurobiológico y hay que tener, digamos, un diagnóstico de consulta de equipo multidisciplinario, con un montón de datos implícitos en él